Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora el día 5 de mayo el nodo norte ingresó en el signo de Géminis, permanecerá allí hasta enero del 22. El movimiento de los nodos es retrógrado, o sea, va para atrás, estuvo en el signo de Cáncer y ahora ya pasa al signo de Géminis. En sí el nodo es un punto matemático en el cielo que se calcula en la intersección de la órbita que la Luna hace alrededor de la Tierra con la órbita que la Tierra hace alrededor del Sol. Esos puntos se van moviendo hacia atrás en el movimiento dentro del zodíaco, razón por la cual desde muchísimos siglos los árabes siempre decían que esto tiene que ver con las lecciones kármicas y con lo que uno trae del pasado y con lo que uno tiene que aprender. ¿Qué es el karma? Muy brevemente, porque tanta cosa que ya se conoce y que se habla y que se aprende. A mí me gusta entender, y me parece que es más inteligente entender, que el karma es el proceso de aprendizaje que las personas podemos desarrollar en función de lo que vamos acumulando de experiencia a lo largo de la vida, de las vidas, si crees en la reencarnación, o del proceso histórico familiar y de la humanidad, para situarnos dentro de lo que es la genética y la memoria heredada. Existe, a mi juicio, existe una distorsión en cuanto a la comprensión de lo que es el karma, muchas veces presentado como la desgracia que tienes que soportar porque en el pasado fuiste mala gente. Esto es una forma un poco antigua de interpretar el karma, tal vez podía tener valor aceptar ese tipo de criterio cuando en la antigüedad el ser humano no tenía ninguna opción a cambiar su destino. O sea, el que nacía esclavo moría esclavo, el que nacía en una de las, digamos, de las clases sociales más bajas no podía salir de ahí, como por ejemplo pasa incluso ahora en la India. El que nacía príncipe, aunque no le gustara, tenía que serlo, y ese tipo de limitación y de impotencia frente al destino hacía que obviamente uno pudiera aceptar este concepto de, bueno, sufre lo suficiente porque estás pagando una culpa de algo que hiciste en el pasado, con ese concepto de culpa y castigo. En la comprensión de lo que hoy es el ser humano y de lo que es el desarrollo de la conciencia humana, entiendo que la palabrita karma está mal entendida en este sentido y que en realidad representa las lecciones que podemos aprender. Desde un punto de vista práctico, podemos imaginar que la vida o el crecimiento de las personas es como una carrera universitaria o como un estudio donde tú tienes X cantidad de asignaturas que tienes que aprender. Estas asignaturas tú escoges cuántas quieres estudiar cada año, escoges si te quieres presentar al examen o no. Si rendiste mal, bueno, pues esto lo volveré a hacer, tendré que prepararme de nuevo, y cuando completas todas las asignaturas te gradúas de aquello. La vida humana es algo similar. Las personas crecemos y vamos aprendiendo diferentes lecciones hasta llegar a lo que en Oriente se llama la iluminación, lo que en Occidente la Cábala, por ejemplo, define como estado de unificación, lo que Jung define como el estado de individualización, lo que por ahí las escuelas esotéricas te dicen, te conviertes en un maestro ascendido. ¿Y qué significa esto? Que tu conciencia asciende o crece o se expande hasta unificarte. Por eso en Cábala se habla de unificación con el Dios que hay en ti, con lo que siempre has sido, con todos tus poderes, con todas tus facultades y con todos tus recursos que puedes dominar y ejercer de manera consciente. Jung habla del sí mismo, tú eres tú mismo, estás entero. Y cuando en Oriente se habla de iluminación, no se refiere a ese estado extático donde estás flotando en una luz eterna, que bueno, uno podría gustarle mucho eso, sino que eres plenamente consciente, tu conciencia ilumina todos tus aspectos y los abraza. Y esa posibilidad te hace entero para que puedas transitar por la vida consciente de todas tus posibilidades y ejerciendo plenamente tus dones humano-divinos. Claro que para llegar a eso hay que aprender.
Y a lo largo de la vida y de las vidas o de la historia familiar o de la evolución cultural dentro de una sociedad, vamos aprendiendo diferentes lecciones. Y la manera en que confrontamos ese aprendizaje, es decir, si aprendemos o no, si nos va bien o no, si aprobamos el examen o no, eso determina el siguiente ciclo. Bueno, a ver, ya aprendí esto, por lo tanto ahora ya puedo aprender lo otro. En la medida que apruebe la primaria, podré acceder al COU, a la escuela secundaria. En la medida que aprobé la selectividad, podré aspirar a la universidad. Y las lecciones kármicas son eso. O sea, lo que se entiende como karma, que esa cosa pesada, no es que la vida o el universo te castiga porque lo hayas hecho mal, sino simplemente es que en el pasado, repito, en tu trayectoria personal, incluso en esta vida, si algo no has aprendido, pues entonces tienes que volver a aprender. La vida te va a presentar experiencias donde tendrás la oportunidad de aprender aquello. Y así es donde vamos creciendo en conciencia y en dominio energético. ¿Bien? Por esa razón el karma, los sánscritos lo definen como la ley de causa y efecto, en el sentido de que la causa de lo que te pasa ahora está enraizada en algo pasado y es el efecto de lo que tú has hecho, de lo que has hecho bien o mal, pero no en un sentido moral o condenatorio, sino en el sentido de aprender el dominio de una determinada energía, de una determinada facultad o de un determinado recurso. Cuanto más lo aprendes, más capacitado estarás para el siguiente paso. Y en este sentido nunca terminamos de aprender, porque una vez aprendidas las lecciones personales nos vendrá la integración de experiencias o de lecciones familiares, culturales, raciales y de la humanidad. La astrología es muy interesante para poder entender esto porque, por ejemplo, tenemos 12 signos, cada uno de los cuales es una energía, es un estadio energético, es una facultad. Y los nodos precisamente marcan, el movimiento del nodo norte va marcando lo que en ese momento podemos aprender. Es como cuál es la lección que ahora tenemos que aprender. Aries, la lección del impulso, cómo usar la vitalidad, cómo usar el impulso. Tauro, cómo materializar. Géminis, cómo comunicar. Cáncer, cómo crear familia. Leo, cómo ser tú mismo. Virgo, cómo ser eficiente en el trabajo. Lo estoy haciendo súper sintético. Claro, cada persona en su carta natal tiene una posición del nodo norte y, por supuesto, eso hay que verlo de manera individual, en qué casa está, si está en aspecto con algún planeta, eso ya es materia de estudio individual. Pero, a nivel colectivo, el nodo norte está 1 año y medio circulando por cada signo. Y durante todo ese periodo, la humanidad se encuentra en la posibilidad de aprender una determinada lección. Se define como eje nodal. Bueno, existe un eje nodal, o sea, existe un nodo norte, pero 180 grados enfrente está el nodo sur. ¿Y qué representa esto? El nodo norte es la lección que tenemos que aprender y el nodo sur es la memoria o la inercia que traemos del pasado. Tal vez en la antigüedad, yo he leído bastante cosa y todavía hay mucha gente que lo sigue viendo así. Es como se decía que tú tienes que huir del nodo sur y que tienes que dirigirte hacia el nodo norte. De hecho, hasta a mí me pasó hace muchísimos años, cuando recién empecé a estudiar astrología, de mezclar un poco las cosas y confundir que yo tenía que realizarme a través de mi nodo norte. O sea, parece, y mucha gente lo entiende de esta manera, que la realización viene a través del nodo norte. La realización en el sentido de plenitud o de gratificación o de sentirte entero viene a través del nodo norte, pero no es así. En realidad, y aparte que has de huir del nodo sur. Y no es así. Porque en realidad el nodo sur es lo que uno trae como una inercia, como una memoria del pasado. Entonces, esas memorias en realidad constituyen nuestro registro celular.
nuestro cúmulo de experiencia. Y eso francamente no tiene nada de malo. Al contrario, muchas veces en las sesiones privadas yo les digo a la gente, mira, tú esto ya lo conoces. Y esto es tu background, es tu lugar donde te puedes refugiar, es lo conocido, es tu tesoro, son tus galones de vida, es lo que tú ya sabes hacer y como lo sabes hacer y tus células contienen esta información, esto lo tendrás siempre y no puedes pelearte con eso porque sería como querer mutilarse, como decir, yo huyo de este registro. Si en tu memoria existe el registro del uso del poder, si en tu memoria existe el registro del uso de la mente, si en tu memoria existe el registro de lo que es la ambición, no te puedes desentender de eso. Eso está como un registro celular que te aporta una experiencia, una sabiduría. Como eso ya lo conoces, en el proceso evolutivo lo que hay que aprender es el nodo norte. Entonces, bueno, ahora, como esto ya lo sé, ¿qué es lo que puedo aprender ahora? Como si quieres ir a la universidad, para lo cual te tienes que apoyar en todo lo que sabes leer y escribir, que sabes hacer cálculos matemáticos, que sabes la lógica o que sabes todo lo que te enseñan en el colegio. Para acceder a la universidad, tú no puedes pretender olvidarte o huir, repito, o condenar toda la formación que te ha llevado a ese lugar. Y con el eje nodal pasa lo mismo. El nodo sur representa lo conocido, por lo tanto eso ya está integrado, está acumulado. Entonces, si eso ya lo conozco, ahora, ¿cuál es el camino que sigue? ¿Cuál es el paso siguiente? Y eso se le llama la integración del eje nodal. Trasladado a este momento, el nodo sur está en Sagitario y el nodo norte está en Géminis, acaba de ingresar en Géminis. ¿Qué es Sagitario? Sagitario es el signo de la visión, vamos a ponerlo de esa manera. Es el signo que después de todas las experiencias intensas de muerte, de transformación, de fusión, de abismo, orgásmicas como es Escorpio, el siguiente proceso, o sea, saliendo de esa muerte, renaciendo del abismo, volviendo a empezar como el ave fénix, que es lo que le pasa a Escorpio, podemos entender que la vida tiene una determinada forma, tiene unas determinadas leyes y que la vida funciona de determinada manera. En Sagitario podemos entender la experiencia acumulada como una manera de funcionar, lo que se llama la visión holística. De pronto uno puede ver desde arriba, como puede ser la visión de un águila, donde ves todo el panorama, donde ves el valle, ves la cima y ves el claro y el oscuro y las luces y las sombras, como todo un conjunto armonioso y perfecto que posibilita la integración de todo y entender la perfección de todo lo que hay. Sagitario ve en ese sentido las leyes que rigen la vida, o por lo menos la propia vida, y sabe intuitivamente, en un sentido de conocimiento que viene al corazón, que esta es la verdad, esto es Dios. Yo sé que si quiero que las cosas me vayan bien, he de confiar, he de presentarme a una entrevista de trabajo con mejor energía. Si quiero que me amen, tengo que estar disponible. O sea, se comprenden las leyes que regulan las cosas más allá de la acción inmediata, de que si quiero conseguir trabajo me tengo que comprar el periódico o me tengo que meter en internet y ver todos los anuncios. Eso lo sabe la mente geminiana, la mente mercuriana, que es racional, que encadena las causas y efectos. Quiero trabajo, me meto en internet, mando el currículum, empiezo temprano, trato de adelantarme, de ser de los primeros. Eso es la parte racional, lógica. Pero además de eso, Sagitario te dice sí, pero tienes que ir con buena energía, trata de ir confiado, vete en positivo, hay días que mejor no vayas, ve cuando estás con otro ánimo, y esa comprensión de esos mecanismos que son más abstractos, pero que rigen tu propio sistema de creencias, es lo que a ti te sirve para avanzar. Eso es Sagitario.
Ese es el nodo sur, ahora es donde entró el nodo sur. O sea que ahora es como si todos viniéramos con una, o de pronto en la conciencia humana, a nivel colectivo, se estuviera activando una comprensión mayor de todas las leyes que vienen regulando nuestros sistemas de vida. Entendamos que el nodo sur, perdón, los nodos en general, tanto nodo norte como nodo sur, tienen un movimiento retrógrado, por lo tanto, el nodo sur estuvo en Capricornio. Y durante el periodo del eje nodo sur en Capricornio, nodo norte en Cáncer, que hemos visto que Capricornio, que son las estructuras, las formas cristalizadas, la estructura, el esqueleto que sostiene el sistema viejo, está caduco, para dirigirse hacia Cáncer, que es hacia la conexión con lo que se necesita y sobre todo el sentido del clan, el sentido del grupo y con todo lo que fue la activación de las individualizaciones, de los sectarismos. Hemos visto el Brexit, la lucha por volver a mantener la división, digamos, de diferentes lugares, porque se vino huyendo de esa cosa rígida capricorniana. Es como que el sistema nos pidió empezar a mirar la individualidad de cada grupo o de cada sector. Desde el nodo sur en Capricornio, ahora el nodo sur a Sagitario, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que representa? Que esas estructuras rígidas están inspiradas en un sistema de creencias, que es Sagitario. Y el sistema de creencias, que es Sagitario, es algo que ahora mismo está empezando a ser cuestionado, sobre todo con este proceso del coronavirus, con todo lo que está pasando en el mundo. Estamos empezando a necesitar cuestionarnos cómo son nuestras creencias, cuáles son nuestras creencias, lo que uno considera que es la verdad, que es la fe, que es Dios en un sentido simbólico, cuál es la ley que rige tu vida, para dirigirnos hacia Géminis. Géminis es el signo que ya me referí con más detalle sobre Géminis en el video que está en el YouTube sobre el movimiento de Venus retrógrado ahora en Géminis. Géminis es el signo que le pone nombre a las cosas, es el signo de la racionalidad y es el signo que yo explicaba que es el signo del bebé, aunque a algunas personas les resultó extraño. ¿Por qué? Porque en Géminis estamos en un estadio evolutivo o de conciencia o energético, para decirlo mejor, donde necesitamos ponerle nombre a las cosas. Es ese momento en que salimos al mundo y decimos, bueno, a ver, ¿qué es esto? Esto es una mano, esto es un micrófono, esto es pelo, y esa manera de definir a las cosas nos sirve para identificar cada cosa. De hecho, a nivel más esencial, Géminis es el proceso de identificación, de diferenciación, de separación, donde cada cosa tiene un nombre, cada cosa representa algo concreto. Aprendemos a definir a las cosas por su nombre y aprendemos a movernos en el mundo más inmediato. Tenemos que aprender a caminar, a comer con los cubiertos, a hablar y a movernos como un niño en el estadio de meses a un par de años, un año y medio, 2, que es aprender a moverse en el entorno inmediato. Eso es Géminis. Entonces, ¿qué ocurre? Este eje nodal que acaba de cambiar, ¿qué representa? Venimos de Sagitario con un montón de teorías, con un montón de opiniones, con un montón de leyes. Las leyes que gobiernan nuestro sistema. Esto tiene que hacerse así, esa visión más bien holística, donde todo funciona de una manera, donde la verdad es esta, donde hay que hacer las cosas de esa manera. Sagitario puede ser bastante dogmático, porque una vez que vio la verdad y entendió cómo es esa mecánica, bueno, no hay por qué cambiarla. Luego Capricornio la aplica, digamos, y construye las instituciones para aplicarla, pero esa ley, esa verdad absoluta que busca regular la vida, se encarna en Sagitario. ¿Qué pasa? El sistema
Nuestras vidas están regidas por esas leyes y esas verdades, que en principio pueden ser muy reales y muy apropiadas y muy positivas. Ahora, este es el momento de llevarlas al mundo concreto. Más concretamente y más específicamente a nivel personal, acabamos de entrar en un proceso donde vamos a tener que revisar todas las leyes que a simple vista se venían aceptando como invariables y universales, a ver qué es aplicable realmente en el día a día. Es como que esto tiene directamente que ver con el confinamiento, con la salida del confinamiento, con esta nueva normalidad, como le están llamando ahora, y que es muy exacto, ¿no? Y si no hubiera existido el coronavirus, habría sido alguna otra situación de empezar a cuestionarnos, ¿no? Y empezar a descubrir nuevas maneras de movernos, nuevas maneras de comunicarnos, nuevas maneras de relacionarnos de manera inmediata y nuevas maneras de aplicar leyes que pueden ser absolutas y que eran incuestionables, aplicarlas a lo práctico, llevarlas a la realidad concreta. Yo entiendo que este año y medio, hasta enero del 22, que el Nodo Norte seguirá en Géminis, creo que va a ser una época que puede ser muy creativa, de enorme aprendizaje, donde la gran lección es la flexibilidad, la apertura, bajarnos del pedestal de nuestras opiniones que parecían inamovibles, bajarnos de esa arrogancia que a veces uno puede tener en cuanto a que yo sé lo que es mejor porque ya lo he visto, que a lo mejor es verdad, pero como eso ya se tiene, ahora el trabajo es voy a aplicar esto en el cotidiano, voy a traerlo a lo cotidiano. Voy a poner un ejemplo. Ahora está toda esta cuestión de la protección, de la prevención, etcétera, ¿no? Entonces, una persona Sagitario o la energía Sagitario te dice, no, si yo soy positivo y si yo creo en la energía y si yo creo en Dios y yo creo en lo que son las leyes del ecosistema y lo que es comer sano y comer biológico y lo que es todo el sistema que realmente preservas un nivel vibratorio elevado, yo sé que yo no me voy a contagiar. Y esto lo podemos decir todos, incluyéndome. Bien, eso es una ley. Es un principio que puede regir tu vida. Ahora, ¿cómo trasladas eso a lo concreto? Porque uno vive en un mundo con personas, con gente que nos rodea, en familia. Entonces, ¿cómo trasladamos eso? Considerando que vivo en un espacio y que me relaciono con otras personas. Entonces, eso que como ley y como principio va muy bien, ahora hay que implementarlo. Entonces, vale, bien, yo me cuidaré, es decir, seguiré creyendo en mis principios y podré entender esa ley global, pero luego en lo concreto, si me meto en un conglomerado de gente, me tendré que poner una mascarilla. Bueno, por lo menos yo, ¿no? Y si quiero viajar y si quiero hacer cosas, independientemente de esa confianza, por lo menos a mí me parece, ¿no? Tenemos que ser prudentes en cuanto a que hay una realidad concreta que tenemos que mirar. Y que va más allá, o sea, que no solamente es la ley, sino que en esa realidad existen cosas pequeñas. Géminis puede prestar atención a lo inmediato y de pronto tener una conciencia. Vamos a ver, si me meto en una feria, si me meto en una manifestación, eso también es otra realidad que tengo que tener en cuenta. Entonces, durante todo este periodo de Géminis, del Nodo Norte en Géminis, nos vamos a encontrar con la necesidad de reflexionar, o sea, es como traer todo ese campo de conocimientos y de verdades y aplicarlos. Es un trabajo, un periodo de mucho sentido práctico, de mucho realismo, de mucha inmediatez, si se quiere, de ir día a día, hoy, a ver qué puedo hacer hoy, a ver cómo estoy hoy, mañana. Creo que no estamos en plan de hacer pronósticos a largo plazo, que a Sagitario le encanta ver al futuro, a ver el año que viene, dónde puedo viajar. No, es un periodo de ir trabajando día a día, de hacer cosas día a día, de estar atento a las respuestas, a las señales
concretas, a ver cómo me siento hoy, qué pasa hoy, dónde voy, qué pasa con las personas, qué necesita la gente que me rodea, y estar mucho más atenta a esto inmediato. Si bien ese sistema de creencias me respalda y me permite avanzar y me siento contenta o agradecida por lo que puedo sentir y confiar, igual es mi sistema de fe, pero aquí en el mundo. Entonces, se trata de una época para aprender flexibilidad, para aprender humildad, para aprender sentido práctico, para aprender a estar presente cada día aquí y ahora. El riesgo es volvernos, estar demasiado saturados de, digamos, de información, quedarnos atrapados en el exceso de información, querer conocer toda la información posible para que no se nos escape nada, que nos puede saturar y nos puede colapsar. Entonces, es por eso el eje nodal. O sea, no se trata de hacer solo o de ir solo a la energía Géminis, porque nos puede volver realmente paranoicos. Hay tanta información, que esto yo creo que lo estamos pasando muchos, tanto material, tantos datos, tanta cosa que uno no sabe a qué atender. Sagitario te permite integrar. Entonces, la energía Sagitario que viene del nodo sur es excelente porque te da un marco, una fe, una confianza. Esto es lo que yo creo. Vale, dentro de ese marco, ¿cuál es el presente? ¿Cuál es la realidad de este momento? ¿Qué es lo que ahora estoy necesitando? Y dentro de ese equilibrio, de esa integración del eje nodal, creo que podemos tener una buena experiencia de crecimiento en dirección a lo que realmente sirve en este momento. Bueno, ahora en el siguiente vídeo voy a explicar brevemente cómo puede impactar este movimiento nodal a cada signo.